Hola, soy Alan Dipache y junto a mi compañero Ignacio García Penoni vamos a hablar de la dictadura y la educación física, que es el tema que elegimos nosotros para el eje número 3 de teorías sociopolíticas. Eh, Primero voy a arrancar hablando de lo que es la dictadura en sí, como muchas que se han dado a lo largo del tiempo en todo el mundo, y después nosotros nos vamos a especializar en la que es la dictadura que se dio en Argentina en 1976, encabezada por Videla. Una dictadura es un sistema o régimen de gobierno mediante el cual una persona gobierna de manera absoluta y arbitraria sin ningún tipo de restricción a la hora de tomar decisiones. La palabra dictadura tiene su raíz etimológica en el participio latino dictus, que significa decir o indicar. Por su parte, el sufijo ura hace referencia al resultado concreto de algo. De esta manera, dictadura significa el resultado de lo que una persona dice o indica. El sufijo or hace referente a la gente, formándose así la palabra dictador. Una dictadura es una forma de ejercer el poder basado en el liderazgo absoluto de una persona o un grupo muy reducido. Es una forma opuesta a la democracia, siendo las bases de esta la participación popular y la división de poderes. En una dictadura, cuando todo el poder está centrado en una persona que en ocasiones opta por delegar las decisiones en gente de su confianza. Durante una dictadura no existe oposición ni partidaria ni personal o grupal. Muchas veces el dictador suele tener ciertas características carismáticas que lo vuelven muy querido por el pueblo, pero en caso de no ser así, todo dictador dispone del uso de la fuerza como forma última, o primera en muchos casos, de coerción. El uso de la propaganda es uno de los elementos más característicos de sistemas dictatoriales, siendo los periódicos, la televisión y la radio monopolizados por el régimen. Corea del Norte, por ejemplo, prohíbe el uso de Internet libremente a sus ciudadanos, ya que es una forma de libertad de expresión que este país no admite. La persecución y la tortura, la publicación del listado de personas sospechosas y el uso constante de la fuerza policial y militar son elementos muy comunes en este tipo de sistemas. La dictadura cívico-militar en Argentina, autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional, eh, gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, como antes habíamos dicho, derrocando al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, que era justicialista, hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín, que era radical, de la USR. El poder fue ocupado por una junta militar integrada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, sucediéndose cuatro juntas militares en el periodo. Es considerada la dictadura más sangrienta de la Argentina y se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y la muerte de personas y la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes a la humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso, así como otros gobiernos de facto de la región. La dictadura cívico-militar fue parte del Plan Cóndor. El 24 de marzo de 1976, los golpistas organizaron un gobierno dictatorial que impuso como órgano supremo de Estado una junta de comandantes de tres fuerzas armadas: Ejército, Marina y Aviación. El origen tripartito del poder durante el proceso de reorganización nacional estableció una situación de independencia virtual de cada fuerza que, en más de una ocasión, llevó a que actuaran sin comunicación alguna entre ellas y hasta enfrentarse entre sí. La primera junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla, del Ejército, Emilio Eduardo Macera, de la Armada, y Orlando Ramón Agosti, de Aviación. Según el decreto fundacional, también se impuso que el mando directo del país quedaría en manos de un presidente, con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, designado y supervisado por la Junta mientras no perteneciese a esta. Sin embargo, al pasar los días, esto no llegó a efectuarse. El primer presidente designado fue el ex general Jorge Rafael Videla. Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, derrocaron a las autoridades provinciales, gobernadores y legislaturas, y destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designando en su lugar a los abogados Adolfo Gabrieli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride
y Federico Videla Escalada, que asumieron el 2 de abril. La estructura de gobierno nacional se completó con la Comisión Asesora Legislativa, integrada por 3 militares designados por cada fuerza, con facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas. Los autores e ideólogos del golpe decidieron autonominarse como Proceso de Reorganización Nacional, aludiendo de este modo a dos conceptos fundamentales de la dictadura, que se trataba de un proceso y como tal no tenía plazos sino objetivos, que había que reorganizar radicalmente al país, implementando reformas que modificaran profundamente la economía, las relaciones laborales y el sistema político y la cultura nacional. En cuanto a la economía de este gobierno, el Plan Económico anunciado el 2 de abril de 1976 fue creado por José Alfredo Martínez de Oz. Sus primeras medidas fueron congelar los sueldos de los trabajadores que quedaron bajo el control de la nación. El salario real ha llegado a niveles excesivamente altos en relación con la productividad de la economía, afirmó el ministro en 1976. Esa política provocó que el ingreso de los trabajadores cayera un 40% entre 1976 y 1980. Se sacaron los controles de precios y se redujeron las retenciones a las exportaciones y se inauguró el pedido de créditos a organismos internacionales. La Argentina recibió del FMI 400 millones de dólares. El eslogan para los primeros meses de la dictadura fue: achicar el Estado es agrandar la nación. En 1975, la inflación había subido más de 300% por año. El PBI descendió un 1,4% y el PBI por per cápita cayó un 3%, mientras los precios al consumidor habían subido entre marzo del 75 y enero del 76 un 566%. La respuesta que Martínez de Oz encuentra para parar la inflación fue la famosa tablita, un sistema de devaluaciones preanunciadas para que se supiera cómo y cuándo se iba a devaluar. La tablita dio comienzo a la era de la plata dulce y al dame dos. La plata dulce era la etapa de la circulación del dinero que producía más dinero y, junto con el endeudamiento externo, trajo grandes beneficios a los grandes grupos económicos. Estos contraían una deuda en el exterior a una tasa baja y luego invertían en Argentina, donde había una muy alta. Con la ganancia obtenida localmente abonaban la deuda externa y obtenían una gran diferencia a su favor. Los grandes grupos obtenían contenidos, pero no los invertían en la producción, sino en la especulación. A su vez, la clase media se dedicó a invertir sus pequeños ahorros en las financieras, con tasas de intereses altísimas, y aprovechar el dólar barato para viajar al exterior y adquirir allí variedad de productos. Esa creciente influencia del capital financiero significó la instalación de numerosos bancos en el país, así como un importante proceso de concentración de estos. Sin embargo, el sector bancario en desarrollo sufrió crisis que repercutieron directamente en el proyecto económico diseñado por la dictadura. El año 1980 fue el comienzo de un final anunciado. Las exportaciones cayeron un 20% respecto al año anterior, mientras que las importaciones subieron un 30%, acompañadas por una nueva crisis mundial que, para un proyecto basado en el mercado externo, era determinante. En este contexto, se produjo el crack bancario de 1980, que puso fin a la etapa de la denominada plata dulce. La quiebra del Banco de Intercambio Regional fue el primer indicador. Siguió el cierre de otras 37 entidades financieras, que a su vez repercutió en sectores industriales. El Frente de la Burguesía, que hasta ese momento había apoyado acríticamente al proyecto, sobre todo en su aspecto represivo, reclamó una política de salvataje por parte del Estado frente al crack industrial y financiero. A partir de allí, el plan pasó a retiro. En octubre del 77 las tasas de interés alcanzaron el nivel de 135% anual. La distorsión de este mecanismo hizo que las empresas tuvieran que endeudarse en el extranjero, la que debieron pagar altas tasas para lograr financiación en el mercado laboral. Así, mientras los plazos fijos y las financieras se reprodujeron ferozmente, los que tomaron créditos hipotecarios durante esa época terminaron pagando tasas usurarias. El ejemplo fue la de la recordada circular 1050 del Banco Central, que determinó que miles de ahorristas terminaran pagando tasas siderales o que debieran entregarle sus viviendas al banco, ya que los intereses fijados por un mercado de tasas que llegaron al más del 100% al año tornaban impagables los préstamos.
La perversión del sistema financiero se tornó difícil de dominar para el gobierno. En 1979, los precios minoristas crecieron en un 139% y la capacidad de consumo se redujo vertiginosamente. Al final, la distorsión de la banca terminó por perforar a muchas financieras, que no pudieron hacer frente a sus obligaciones. A fin de ese año, cerca de 23 entidades financieras habían quebrado, casi todos bancos cooperativos o provinciales. El fracaso de la gestión de Martínez de Oz terminó por hacerse evidente cuando tuvo que tomar una resolución drástica. El 3 de febrero de 1981, el peso fue devaluado por un 10% con relación al dólar. Con la economía en contracción, la gestión de Martínez de Oz finalizó en 1981 con el reemplazo del teniente general Jorge Rafael Videla por el teniente general Roberto Eduardo Viola en la presidencia de la Nación. Tan solo un mes después, el flamante ministro dispone una nueva devaluación que provocó que el peso perdiera un 35% de su valor con respecto al dólar. Para colmo, la desocupación llegaba al 5% y el PBI caía un 6%. En la segunda mitad de 1981, la recesión comenzó a hacerse más intensa. La gestión de Sigau sostuvo que las líneas básicas de acción continuaran siendo las mismas. Sigau duró 9 meses, los mismos que Roberto Viola, que fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. A fines de año, el ministro de Economía fue reemplazado por uno de los hombres cercanos a Martínez de Oz y ex ministro de Economía durante el gobierno de Frondizi, Roberto Alemán. Esta recomposición significaba el triunfo de una finta política. Los objetivos globales de Alemania eran bajar la tasa de inflación, desregular y privatizar, en ese orden. Sus primeras medidas incluyeron la reunificación del mercado cambiario, el restablecimiento de una tasa de cambio flotante, nuevos impuestos sobre las exportaciones, una reducción de la dispersión de derechos de importación y el congelamiento de los salarios. Como consecuencia, la inflación declinó durante 1982 y empezó a notarse el fin del periodo. De todos modos, la Guerra de Malvinas, desata el 2 de abril de 1982, marcó un punto de inflexión para el gobierno militar. La derrota de las Fuerzas Armadas argentinas aceleró el proceso de deterioro del régimen y lo empujó a buscar una transmisión política que le permitiera transferir el poder. Las decisiones económicas entonces estuvieron sujetas a los vaivenes de las liberaciones políticas. En julio de ese año, el general Reinaldo Guinone reemplazó a Galtieri e inmediatamente inició el diálogo con los sectores políticos. Su primer ministro de Economía fue José María Dagnino Pastore, ex ministro de la misma cartera durante gobiernos de Onganía, a quien acompañó como presidente del Banco Central Domingo Cavallo. Los principales hechos económicos estuvieron marcados por la reforma financiera lanzada por Cavallo, que provocó una escalada inflacionaria. Dagnino Pastore y Cavallo dejaron sus puestos a mediados de agosto. El último ministro de Economía del proceso fue Jorge Boeve, quien administró la crisis. Durante esos meses se restablecieron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y se volvió a implementar el control de precios y de la tasa de interés. La inflación volvió a dispararse en 1983 y el traspaso del poder al nuevo gobierno constitucional se hizo en el marco de una acentuada crisis económica. Prácticamente todos los analistas coinciden en señalar que este último periodo de la dictadura, después de la Guerra de Malvinas, dejó una herencia nefasta que todos los argentinos siguen pagando. Finalmente, la dictadura militar y las políticas liberales aplicadas por sus ministros de Economía terminaron provocando la destrucción del aparato productivo, el cierre de miles de empresas que dejaron en la calle a otros tantos trabajadores. La deuda externa trepó hasta cifras inconcebibles y el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, que asumió en diciembre de 1983, debió cargar con una pesada herencia que luego provocó su propia caída. El tema siguiente que vamos a hablar es la educación y los valores que, que se dieron en las escuelas eh, eh, según los ideales que tenía esta dictadura, de los cuales va a hablar mi compañero Ignacio. Bien, yo voy a hablar sobre lo que sería la educación y los valores en la dictadura. La dictadura instrumentó una política educativa basada en la estrategia represiva, muy particular de los sectores más tradicionalistas que buscaban la renovación cultural y pedagógica, haciendo desaparecer las llamadas teorías críticas
como la expansión del psicoanálisis, el avance de la psicología social y la dinámica de grupo, de la pedagogía de la recreación, de las nuevas concepciones de infancia y la publicación de libros de lectura más modernos que propiciaban la lectura comprensiva. El imaginario social estaba listo para la implementación del horror y los niveles de aberración a los que llegaron las violaciones a los derechos humanos en el periodo escapan a cualquier intento de semantización y nos vinculan con los límites de lo humano. El sistema educativo fue un lugar privilegiado para su puesta en acción. Si bien el autoritarismo es una de las marcas de origen de la escuela argentina y su historia previa también daba cuentas de actos represivos, el despliegue alcanzado en la última dictadura superó todo diagnóstico. La desaparición forzada de personas castigó muy duramente a docentes, investigadores y hasta estudiantes. A eso deben sumarle el exilio, la encarcelación por motivos ideológicos, los despidos y puestas a disponibilidad, el cierre de instituciones y carreras, la prohibición y otras formas de censura, la quema de libros y las diversas formas de uniformación y disciplinamiento de las prácticas cotidianas. El dispositivo de control social y accionar político del esquema represivo se basa en la siguiente serie de inferencias. Por un lado comienza con todo hecho social es un hecho político, luego todo hecho político es un hecho subversivo y todo hecho subversivo debe ser reprimido. Los sujetos deben evitar la activación de esta cadena, lo cual era en muchos casos imposible. Durante la dictadura, prácticas sociales como la lectura de ciertas publicaciones, la concurrencia a eventos culturales, como podría ser recitales de rock, o el encuentro con ciertas personas eran susceptibles de ser reprimidos por la fuerza pública si ésta así lo consideraba conveniente. A la inversa de los estados de derecho, todas personas se veían en la obligación de demostrar su inocencia ante el poder porque la culpabilidad era su condición natural. La categoría subversivo se utilizaba para hacer referencia a ciertos tópicos opuestos al ser nacional y a nuestro modo de ser occidental y cristiano. La estrategia represiva tuvo como objetivo principal disciplinar al sistema educativo y erradicar de él los elementos de modernización de las décadas anteriores. La cadena metonímica iniciada por subversión parece no tener fin y engarza significantes como drogadicción, juventud, literatura comprometida, rock, desalineo, crisis de la familia, pérdida de valores, comunismo, relativismo, pornografía, inmoralidad, hedonismo, frivolidad, libertad, trabajos grupales, campamentos e ingresos irrestrictos. Estas prácticas tenían como su instancia propositiva principal reinstaurar un discurso tradicionalista de la más pura cepa católica integrista, fundamentalista y oscurantista. Así, represión y tradición se enlazaron profundamente para ahogar todo intento de democratización educativa. Por ejemplo, en los objetivos pedagógicos del nivel primario acordados por el Consejo Federal de Educación el 12 de diciembre de 1980, sostiene que, siendo el fin de la educación la formación integral, armónica y permanente de cada hombre, en función de sus fines esenciales, la propia vocación y el bien común, el sistema educativo deberá asegurar a todos los habitantes de la nación una educación acorde a tal fin, a través del cultivo de virtudes, integrándola con los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino. Los objetivos generales que buscaban eran preparar al hombre para asumir los valores éticos religiosos de su destino trascendente, promover la consolidación de la unidad y estabilidad de la familia, promover una actitud de defensa de la soberanía política de la República Argentina dentro de la comunidad internacional y fomentar las armoniosas relaciones con los demás países y muy especialmente con las naciones hispanoamericanas. Las medidas para reconstruir la educación argentina fueron: separación de totalitarios y corruptos, la reinstitución del orden en las universidades, el fortalecimiento de los valores morales y cívicos, donde se incluye la sustitución de la asignatura Estudios de la Realidad Social Argentina por la formación moral y cívica en la escuela media, integración de la familia y la comunidad en el proceso educativo,
donde se incluye su importancia en la transmisión sistemática de los valores de la moral cristiana y de la tradición nacional. Refuerzo de la acción del Instituto Nacional de Crédito Educativo para la Igualdad de Oportunidades. Este discurso no estaba dirigido solamente a los funcionarios educativos. La metáfora médica utilizada para hablar de la situación del país como un cuerpo al que había que curar de la infección que lo atacaba, producida por el virus de la subversión, reforzaba esta situación. Los focos de contagio y los ya contagiados debían ser eliminados y aniquilados para proteger a los todavía sanos, y a estos últimos debía enseñarles a prevenirse de las enfermedades y a fortalecer sus defensas. Notas en la prensa, circulares, disposiciones y reuniones convocaban a los docentes y directivos a salir de la desidia e indiferencia y a velar por la patria, denunciando a sus compañeros y cuidándose de utilizar bibliografía sin haber corroborado su ideología. A su vez, hacían continuas apelaciones a los padres para que controlaran las actividades escolares de sus hijos. Las revistas que por entonces publicaba Editorial Atlántida mostraban un apoyo constante a la dictadura y se sumaban a sus campañas de identificación de subversivos. Por ejemplo, se les aconsejaba a los padres que prestaran atención a los términos que usaban sus hijos y las conversaciones que tenían, que revisaran tareas, carpetas, apuntes y cuadernos y que supieran que leían dentro y fuera de la escuela. Se les alertaba que se cuidaran de los docentes y preceptores que daban a leer literatura comprometida y novelistas latinoamericanos, que usaban las horas libres para difundir ideologías, que pedían a los alumnos que comentaran en clases recortes periodísticos, que nada tienen que ver con la escuela, o que estimulan al trabajo en grupo en detrimento del esfuerzo y de la responsabilidad personal. Los padres debían vigilar, participar y presentar las quejas que estimen convenientes. Como el resto de los sistemas represivos, las dictaduras argentina también mostró una especial desconfianza por los libros. El esquema represivo, como ya nombramos, implicaba que todo material escrito que ingresara a la escuela debía demostrar su inocencia, cuya aduana se volvió mucho más dura que en otras épocas. Todo texto fue considerado peligroso por definición, y diversos y poderosos mecanismos de control se pusieron en acción para evitar sus efectos de penetración ideológica. El folleto, su versión en el ámbito educativo, Conozcamos a nuestro enemigo, presenta la siguiente caracterización de la renovación de la literatura infantil. Se advierte una notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil. En ella se propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita autoeducarse sobre la base de la libertad y alternativa. Teniendo en cuenta estas bases esenciales, las editoriales marxistas pretenden ofrecer libros útiles para el desarrollo, libros que acompañen al niño en su lucha por penetrar en el mundo de las cosas y de los adultos, que los ayuden a no tener miedo a la libertad, que los ayuden a querer, a pelear, a afirmar su ser, a defender su yo contra el yo que muchas veces le quiere imponer padres e instituciones, conscientes o inconscientemente víctimas a su vez de un sistema que los plasmó o trató de ser de su imagen y semejanza. Esto condujo a la prohibición de una buena cantidad de libros destinados al público infantil, como por ejemplo Un elefante ocupa mucho espacio, como también La torre de cubos y hasta El Principito. Las prácticas represivas ordenaban también la cotidianidad de las aulas. Como dice O'Donnell, el autoritarismo adoptó en aquellos dos tiempos dos dimensiones de igual potencia, una macro y una micro. Respecto a esta última, se impuso una uniformización de las conductas tolerables dentro de los establecimientos educativos mediante estrictas normativas reglamentarias. Estas normas clausuraban en su conjunto los mecanismos de participación, verticalizaba la administración bajo control militar directo, se adaptaban los valores a los de una sociedad disciplinada autoritariamente, transferían la lógica burocrática al ámbito escolar y disciplinaba autoritariamente los comportamientos de los sujetos. La higiene, la corrección y el silencio son otros de los puntos más destacados.
El aspecto personal tenderá a cuidar el vestuario, la barba y el cabello y todo aquello que configure el respeto mínimo que el ser humano se debe a sí mismo y a lo que lo rodea. También se convoca al personal a guardar respeto en el trato, del superior al subalterno, del subalterno al superior y entre pares, a controlar continuamente las expresiones y temas de conversación del alumnado. El desarrollo de su actividad deberá llevarse a cabo en un clima de orden y disciplina, manteniendo limpias las instalaciones y lugares de trabajo. El modelo de docente propuesto lo acercaba al de un funcionario que debía cumplir sus actividades en forma aséptica bajo un fuerte control burocrático. No podía participar en la toma de decisiones pedagógicas como la formulación de objetivos, caracterizaciones y nóminas de contenidos. No podía sugerir bibliografía ni dar opiniones en clase que pudiera considerarse subversivas y debía cuidar su aspecto físico, lo que incluía la prohibición para las profesoras de concurrir con pantalones. Lo que sería el nivel medio y superior, los varones debían ir indefectiblemente vestidos con corbata, camisa blanca o celeste, pantalón de tela, zapatos y con pelo corto, y sin barba y ni bigotes. Las mujeres debían asistir con pollera bajo las rodillas, zapatos sin tacos y medias tres cuartos. Tampoco podían llevar maquillaje o adornos, y debían tener el pelo recogido detrás de una vincha. El trato con los docentes, preceptores y autoridades debían ser obligatoriamente de usted, evitándose la familiaridad excesiva. También les estaba prohibido fumar, jugar de manos y asentar leyendas en paredes, pupitres o similares. En el caso de los pocos colegios mixtos, alumnos y alumnas debían formarse y sentarse en las aulas en espacios separados, no mezclados, y debía evitarse todo tipo de contacto físico entre ellos. Ahora, por último, voy a hablar sobre la educación física y en la dictadura militar. Con una impronta militarista, donde todo lo distinto era segregado y anulado, el terrorismo de Estado también afectó a la formación pública en la educación física. En la educación física históricamente se ha debatido entre dos alas, una militarista y una pedagógica cientificista. La primera ha prevalecido a lo largo del siglo XX, pero durante la dictadura esta materia jugó un rol específico en la educación, y la formación de sus educadores también se vio alterada por los planes genocidas. Durante lo articulado proceso de reorganización nacional, el aparato militar se puso como objetivo eliminar a cualquier elemento opositor que amenazara su régimen. El terrorismo de Estado se sirvió de todas las instituciones posibles para adoctrinar y formar, y, por eso, la educación jugó un rol fundamental en esa idea de reorganización nacional. En ese contexto, la formación en educación física tenía como finalidad formar las mentes y los cuerpos de las nuevas generaciones. Al presenciar cualquier clase de esa materia, se podía observar la gran influencia militarista. El profesor hacía marchar a todo el grupo de forma perfectamente ordenada para entrar en el calor. Las pruebas de aptitud física que consistían en subir la soga, hacer tantas cantidades de flexiones o abdominales, realizar de forma impecable el ejercicio de gimnasia deportiva o coreografías en donde la destreza no era lo que apremiaba, sino la uniformidad de movimientos. Uno de los ejemplos más notorios de dicha práctica fue la apertura del Mundial de 1978, donde cada movimiento de cada participante estaba calibrado a la perfección. El objetivo primordial era instalar la idea de la obediencia, el encuadramiento de las mentes de los jóvenes. El objetivo de marchar no tenía un fin aeróbico, tenía un fin político. Las sincronizaciones en grandes formaciones obedecían a una línea de orden, obediencia y estabilidad que pregonaban las altas esferas del gobierno de esa época. La ambición del terrorismo de Estado era ejercer su poder en todas las esferas, por lo cual no alcanzaba con modificar la educación primaria y secundaria. Era necesario alternar todos los sistemas educativos. Por lo tanto, era vital cambiar los ejes de la formación docente. Asimismo,
fue como se alteraron en los antiguos profesorados las formas de ingreso e incluso la currícula. En el trabajo de investigación Dictadura y Educación Física del licenciado Zenon Daniel Pereira, se señala que si el cuerpo del ingresante no cumplía con los requisitos determinados por las autoridades, él o la ingresante no podía acceder a la carrera, negándole así su derecho a estudiar. En una entrevista brindada al diario La Capital por Estela Acosta, quien ingresó como alumna del ISEP número 11 de Rosario en 1969 y se jubiló en 2007 como directora, señalaba que, con el golpe de 1976, se dispuso un cambio de planes y desaparecieron materias como estudio de la realidad social argentina, que había sido incluida en la currícula en 1974. Fue reemplazada paradójicamente por formación cívica y en 1978 por formación moral y cívica, y ya no abordaban temáticas sociales relacionadas a la familia, al barrio, la comunicación, donde antes se proponían análisis de los hechos presentes y contextualizados.